Normalmente vienen dos tipos de perfil de alumno. En primer lugar vienen los alumnos de grado, de formación principalmente eléctrica o del mundo de las energías renovables, que quieren ampliar su formación con un máster que le dé una mayor profundización a los estudios de grado que han estudiado hasta ahora. Y por otro lado también tenemos profesionales que ya son titulados incluso de las antiguas ingenierías y que lo que están buscando es una mayor profundización de lo que están desarrollando las empresas, siempre dentro de lo que es el estudio de las energías renovables en el sistema eléctrico. Con la lucha por el cambio climático y el cumplimiento de las directrices internacionales, es forzoso que vayamos al impulso de las energías renovables. Entonces, este es un sector que está en auge y que, bueno, pues no se podría entender si el desarrollo de las energías renovables no va de la mano de su correcta integración en los sistemas eléctricos que ya existen. Hay que visualizar la parte de lo que va a suceder en el futuro, y realmente la dependencia energética es una de las más vitales para el ámbito no solo de ingeniería, sino de calidad de vida y para el impacto que tenemos los seres humanos con nuestra integración con el medio ambiente. Así que esto contempla, digamos, muchas facetas, o sea, da muchas posibilidades para el egresado, y efectivamente que es algo que necesita de personas que se involucren más. Se trata de un máster que es presencial, son 60 créditos desarrollados a lo largo de 48 créditos de asignaturas y 12 de trabajo fin de máster. Es un máster que es exigente, se tiene que trabajar, pero tiene la compensación de que prácticamente el 100% de los titulados encuentran trabajo en el sector. Las estadísticas nos demuestran que hay un 100% de empleo encajado tras la finalización del máster. Los alumnos hacemos encuestas que nos están comentando que 2 años después de haber finalizado el máster todo el mundo está trabajando y trabaja en el sector. Además nos dicen que, bueno, pues que precisamente la formación del máster les ha permitido acceder a mejores puestos frente a los que ya traían, o cuando menos encontrar un campo de trabajo profesional relacionado con la temática del máster. Una característica fundamental de este máster es nuestro acercamiento al mundo empresarial. Promocionamos el que nuestros alumnos desarrollen los trabajos fin de máster en las empresas. Tenemos empresas conveniadas o distintas formas de hacer que los alumnos puedan hacer su trabajo fin de máster en dichas empresas. Hasta la fecha se puede asegurar que el 100% de los estudiantes que han querido hacer un trabajo fin de máster en la empresa lo han podido hacer, con lo cual ha supuesto un primer acercamiento al mundo laboral que luego, pues en la mayoría de los casos, ha conllevado un consiguiente contrato de primera colocación en dichas empresas. Una vez terminas, tienes amplias posibilidades tanto de conseguir trabajo como participar de líneas de investigación activas en el tema. Yo estoy participando de un doctorado que tiene acceso directo por medio de la maestría, que es el doctorado de Sistemas de Energía Eléctrica. Y efectivamente mi trabajo fin de máster pues me llevó a lo que actualmente estoy trabajando, me pareció muy interesante, hubo la oportunidad y bueno, ahí estamos. Y además también tenemos acuerdos con universidades extranjeras para que los alumnos puedan realizar fundamentalmente el trabajo fin de máster, incluso alguna asignatura, en un semestre o en un trimestre adicional a lo que es el desarrollo del máster.